A lo largo del curso académico 2019-2020 se puso en marcha la radio educativa del IES Gonzalo Torrente de Ballester. Este centro pertenece a Miajadas, de la provincia de Cáceres, un municipio de casi 10.000 habitantes. El nombre de su radio es Radio Measadas, en honor al nombre original romano que tuvo este municipio. Measadas viene a significar pedazos pequeños de tierra y fue un lugar estratégico durante la guerra entre Quinto Cecilio Metelo y Julio César. También aquí se firmó la paz de este conflicto, quedando como lugar de descanso para soldados y viajeros. Sin embargo, la presencia humana en Miajadas remonta al Neolítico, habiéndose hallado en el municipio dos dólmenes. Fue Mario Rosso de Luna el que da nombre a la calle donde se encuentra nuestro IES Extremadura, quien investigó la prehistoria en este municipio y halló varias construcciones funerarias en Alribera del río Burdalo, que haría suponer la existencia de un poblado permanente en la zona de la Emérita de San Bartolomé. La historia de Radio Measadas no es tan antigua, pero sí fue ardua, ya que arrancó el curso donde la pandemia nos encerró a todos. Justo cuando tuvieron listo su estudio de radio, llegó la COVID y todo se paró. Pero eso no hizo que se rindieran y al curso siguiente, 2020-2021, comenzaron haciendo programas sin entrar en el estudio. Era hacer radio pero sin radio, pero de una forma muy productiva. Hicieron 65 programas, nada más y nada menos. En el curso 21-22 produjeron un total de 69 programas en el que participaron 29 profesores y más de 250 alumnos del centro. En este curso, cuando cumple su cuarto año de vida, Radio Measadas está totalmente incluida en la vida de su centro y ya es una parte más del mismo. El hecho de participar en actividades como la primera radio en directo de Radio Edu es un claro ejemplo de que esta radio está más en forma que nunca. Y sin más dilatación, pasamos conexión con el estudio, donde nos están esperando para empezar su programa. Vamos a verlo y oírlos. Buenas a todos, mi nombre es Hugo Vicente Miguel y junto a mis compañeros de cuarto de la ESO os vamos a contar la historia de un hecho histórico único y especial que tuvo lugar un 24 de diciembre hace 108 años, exactamente en la Navidad de 1914, a principios de la Primera Guerra Mundial. Este hecho es conocido como la Tregua de Navidad. En este programa de radio, mis compañeros y yo os explicaremos qué fue y por qué de este momento irrepetible en la historia de la humanidad, al mismo tiempo que os leeremos y explicaremos algunas cartas de soldados que vivieron este momento. Comenzaremos con una explicación más detallada de qué fue lo que pasó esa Navidad de 1914, la primera de la Gran Guerra, y será mi compañero Mario el que os lo explique. La tregua comenzó en la víspera de la Navidad el 24 de diciembre de 1914. Cuando las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras. Luego continuaron con sus celebraciones cantando villancicos, específicamente Noche de Paz en alemán. Las tropas británicas en las trincheras al otro lado les respondieron con villancicos en inglés. Tras prometerse mutuamente no dispararse, algunos de los hasta entonces enemigos se deleitaron mutuamente cantando villancicos que sustituirían el silbido de las balas. Otros salieron de las trincheras para estrecharse la mano y fumarse un piti juntos. Muchos acordaron que la tregua seguiría en vigor el día de la Navidad, para poder verse de nuevo y enterrar a los muertos. Cada bando ayudó al contrario a cavar tumbas y celebrar ceremonias en memoria de los caídos. Incluso en una de ellas, un capellán escocés hizo una lectura bilingüe de un salmo. Los soldados intercambiaron comida y regalaron que la había enviado sus casas.
Guardaron botes de los uniformes cuando recordaron y jugaron a fútbol. Se trató de una tregua espontánea que devolvió durante una hora el espíritu humano a los combates. Fue algo tan insólito que la prensa del momento lo reflejó en su portada. La tregua se repitió en años consecutivos pese a la negatividad de los mandos, suspensión de ambos bandos. Tras esta breve introducción, mi compañera Mencía analizará la carta de un soldado británico en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo podíamos resistirnos a desearnos feliz Navidad, aunque inmediatamente después nos saltáramos otra vez a la garganta? Así empezó un denso diálogo con los alemanes, las manos siempre dispuestas en los fusiles. Sangre y paz, odio y fraternidad, la más extraña paradoja de la guerra. La noche se vestía de alba, una noche alegrada por los cantos de los alemanes, por el silbido de los flautines y las risas y cantos de Navidad desde nuestras líneas. No se disparó un tiro, excepto abajo a nuestra derecha, donde estábamos manos a la obra la artillería francesa. Es tiempo de Navidad, es tiempo de paz, pero solo en esta época. Esto me lleva a la reflexión, a enfadarme conmigo misma. Solo en esta época. Si todos y cada uno de nosotros pensáramos en tiempos de paz y de amor, seguro que a todos nos iría mejor. Un dicho que decía mi abuelo: venimos a este mundo a sufrir, a llevarnos alegría, sí, pero también a sufrir, porque es de género humano hacer daño, tanto a los que se quieren como a los que se detectan. El que tiene enfermedad quiere salud, el que tiene pobreza quiere riqueza, el que es rubio quiere ser moreno. Nunca estaremos conformes con lo que tenemos. Es tiempo de Navidad, es tiempo de paz, como hicieron los soldados alemanes. Cantemos, riamos, bailamos, aunque solo sea en tiempo de Navidad. Tras esta reflexión, Álvaro Avís nos leerá otra carta de un soldado, escrita para su hermana, que vivió un acontecimiento que nunca antes había visto. Son las 2 de la mañana y la mayoría de nuestros hombres están dormidos en sus casetas. Sin embargo, no pude dormir antes de describirte sobre los maravillosos eventos de la Nochebuena. En verdad, lo que sucedió parece casi un cuento de hadas, y si yo no lo hubiera visto, casi no lo creería. Imagínate, mientras tú y tu familia cantáis villancicos antes del incendio allí en Londres, hice lo mismo con los soldados enemigos aquí en los campos de batalla de Francia. Ayer por la mañana, en el día de Nochebuena, tuvimos nuestra primera buena congelación. Fríos como estábamos, lo acogimos porque al menos el lodo se congeló. Todo estaba teñido de blanco con escarcha, mientras que un sol brillante brillaba sobre todo. Perfecto clima navideño. Durante el día hubo pequeños bombardeos o disparos de rifle desde ambos lados, y a medida que la oscuridad caía en nuestra víspera de Navidad, el tiroteo se detuvo por completo. Nuestro primer completo silencio en meses. Esperábamos que prometiera unas vacaciones tranquilas, pero no contamos con ello. Nos habían dicho que los alemanes podrían atacar y tratar de atraparnos con la guardia baja. Fui a la caseta para descansar y acostado en mi camastro debí quedarme dormido. De repente mi amigo John me estaba despertando diciendo: «Vengan y vean, mira lo que hacen los alemanes». Agarré mi rifle, tropecé en la zanja y metí la cabeza con cautela sobre las bolsas de arena. Nunca esperé ver una vista tan extraña y encantadora. A lo largo de la línea alemana brillaban grupos de luces diminutas, a la izquierda y a la derecha, hasta donde podía ver el ojo. «¿Qué es?», pregunté con desconcierto, y John me respondió: «Árboles de Navidad». Y así fue. Los alemanes habían colocado árboles de Navidad frente a sus trincheras, iluminados por velas o faroles como faros de buena voluntad. Me ha llamado la atención que por parte de los bandos hubo un momento, cuando estaba oscureciendo, donde el tiroteo se detuvo. No podían bajar la guardia por si los alemanes volvían a atacar. Después, los franceses vieron que los alemanes habían puesto árboles de Navidad frente a sus trincheras como algo simbólico y respetando la festividad. Aunque estaban combatiendo entre ellos, respetaron la fecha y dejaron a un lado por unos instantes la guerra. Ahora Blanca explicará un poco sobre la historia de un grupo de mujeres poco conocido de la guerra. No es nuestra misión preservar la vida, no nos impulsa por igual la humanidad y el sentido común a unirnos a las mujeres e instar a nuestros gobernantes a detener el derramamiento de sangre. El alivio, por colosal que sea, puede llegar a pocos. Podemos quedarnos quietas y dejar que los indefensos mueran por miles, a menos que nos levantemos en nombre de la humanidad para salvarlos. Solo hay una forma de hacer esto. Todas debemos instar a que se haga la paz, apelando a la sabiduría y a la razón. No olvidemos que la misma angustia nos une, que estamos atravesando juntas la misma experiencia de pena y duelo. Aunque nuestros hijos son enviados a matarse unos a otros y nuestros corazones están desgarrados por la crueldad de este destino, seremos fieles a nuestra feminidad común. No dejaremos que la amargura entre en esta tragedia, ni estropearemos con odio el heroísmo de su sacrificio. Esperamos que su ansiedad disminuya al saber que estamos haciendo todo lo posible
para suavizar la suerte de sus civiles y prisioneros de la guerra dentro de nuestras costas, así como confiamos en la bondad de sus corazones para hacer lo mismo por los nuestros en Alemania y Austria. Esta carta nos muestra los deseos de las madres, mujeres y hermanas de los soldados enviados al frente. Sufragistas que años antes habían luchado por el voto femenino, ahora hacían llamamientos a la paz desde ambos frentes, a pesar de la guerra que se unieron, fomentadas por salvar la vida de sus hijos, hermanos, etc. A pesar de sus esfuerzos, la presión no fue suficiente y no consiguieron parar la guerra. Pero los conmovedores mensajes de sus cartas que han llegado a nuestros días logran mostrarnos uno de los lados más humanos y pacifistas de la Gran Guerra, junto con los de los testigos de la tregua de Navidad, que nos dejan claro que esta guerra no era entre países, sino entre gobernadores en sus despachos, cegados por el poder, que sacrificaron cualquier cosa para obtener más y más. Continuando con la lectura y análisis de las cartas, Álvaro nos contará una pequeña anécdota con cierto tono cómico vivida por un oficial británico. Escribo esto en las trincheras, en mi refugio, con fuego de leña y un montón de paja, a pesar del duro verdadero frío de Navidad. Creo que hoy he presenciado uno de los espectáculos más extraordinarios que nadie ha visto nunca. Hacia las 10 de la mañana estaba asomado por encima del parapeto, cuando vi a un alemán agitando los brazos, e inmediatamente a dos de ellos saliendo de su trinchera y acercándose a la nuestra. Intercambiamos cigarrillos y autógrafos, y algunos tomaron fotos. No sé cuánto tiempo durará. En todo caso, vamos a tener otra tregua en Año Nuevo, ya que los alemanes quieren ver cómo salen en esa foto. El oficial del ejército británico, Alfred Dougan Chater, escribió la carta a su madre desde una fría trinchera del frente occidental, hace ahora 108 años, en la que describe un acontecimiento recordado como un fugaz momento de la humanidad en esta guerra que costó la vida a millones de personas en 4 años. Según el relato de Chater, los soldados británicos se disponían a disparar a los alemanes, hasta que vieron que estos iban desarmados. La publicación de esta carta llega una semana después del partido jugado en la ciudad británica de Aldershot entre soldados británicos y alemanes, en conmemoración del encuentro celebrado entre las trincheras de ambos bandos en las fiestas navideñas de 1914. Para finalizar, Mencía y Blanca nos hablarán sobre la última carta de este programa de radio. Todavía mirando y soñando, mis ojos descubrieron una bengala en la oscuridad. Una luz en las trincheras enemigas. Era tan raro a esas horas que propagué el mensaje por el frente. Apenas había hablado cuando resplandor tras resplandor se alzaba en el frente alemán. Entonces, bastante cerca de nuestros refugios, tan cerca como para hacerme saltar y agarrar mi rifle, oí una voz. No se podía confundir esa voz con su timbre gutural. Con el oído aguzado, escuché y entonces, por todo el frente de trincheras, vi en nuestros oídos un saludo único en la guerra. Soldado inglés, ¡feliz Navidad, feliz Navidad! Después de ese saludo, estalló la invitación de esas voces discordantes. Sal, soldado inglés, ven aquí con nosotros. Durante algún momento fuimos prudentes y ni siquiera respondíamos. Los oficiales, temiendo una emboscada, mandaron a los hombres que guardaran silencio. Pero de un lado a otro de nuestro frente, uno oía hombres respondiendo a ese saludo de Navidad del enemigo. ¿Cómo podíamos resistirnos, desearnos feliz Navidad los unos a los otros, aunque volviéramos a estar como el perro y el gato inmediatamente después? O sea, que mantuvimos una conversación con los alemanes, con nuestras manos prestas sobre nuestros rifles. Sangre y paz, enemistad y fraternidad, la paradoja más asombrosa de la guerra. La noche se prodigó hasta el amanecer, una noche hecha más llevadera por canciones de las trincheras alemanas, por los caramillos de flautines, y en nuestro amplio frente, risas y villancicos. No hubo ningún disparo, excepto más abajo a nuestra derecha, donde estaba la artillería francesa. Durante la guerra, los soldados debían estar atentos las 24 horas del día prácticamente para percibir el más mínimo movimiento por parte del enemigo. Y como cabía esperar, el frente británico se vio desconcertado cuando el frente alemán se iluminaba con voces. Por un momento pensaron en atacar, pero se dieron cuenta de que eran villancicos y sin acabar de comprender lo que estaba pasando, poco a poco se adaptaron y acabaron juntándose todos a celebrar las fiestas. Los desconcertados aliados iban saliendo cada vez más de sus trincheras para juntarse y festejar con los que un momento antes habían tratado de matarlos. Muchas gracias por escucharnos en este programa de radio. Y desde Radio Meaxadas decir ojalá este programa sirva para poner de manifiesto lo absurdo de toda guerra y que la tregua que se llevó a cabo en la Navidad de 1914 sea un ejemplo de la lucha por la paz que debemos trabajar en nuestras clases. Un saludo a todos.